Buenos días, niños. Comenzamos nuestra clase número 3 de contenidos. Ya esta clase corresponde a contenido, ya vamos a pasar materia nueva y vamos a recordar algunos contenidos que son importantes para la asignatura y que ya hemos visto incluso el año pasado. Ya, entonces es importante que vamos recordando. Vamos a comenzar observando un PPT que corresponde a un poquitito de materia de la semana y de las clases pasadas, pero que es importante que lo recordemos. Bueno, estamos en la clase de lengua y literatura y nuestra unidad se llama Ciudadanía y Trabajo, ¿ya? Repaso de contenidos generales de las clases pasadas. Bueno, las clases pasadas estuvimos observando los medios masivos de comunicación. Y bueno, dijimos que los medios masivos de comunicación eran estos medios a los cuales se podía acceder de forma instantánea y que comunicaban a un gran número de personas a la misma vez, ¿cierto? Dentro de los medios masivos de comunicación yo encontraba 4, ¿cierto? Que eran los importantísimos y estos eran la prensa escrita, que correspondía, ¿cierto?, al diario, con todos los textos que están dentro del diario, los textos informativos, los textos de opinión, los textos híbridos que mezclan información y opinión. Esto debería estar en su cuaderno, ¿cierto?, porque es de la semana pasada. También tenemos otro medio de comunicación masivo que es la radio, ¿cierto? Que como les comentaba yo, es uno de los medios masivos desde el inicio de los tiempos de la comunicación y que incluso hasta el día de hoy, y gracias a la falta de conectividad, en algunos sitios más alejados solo tienen radio y se pueden comunicar a través de este medio masivo. Posteriormente está la televisión, que es un medio masivo de comunicación que casi toda la mayoría cuenta con él, ¿cierto? Y por último, el Internet, ¿cierto? Que el Internet es un conglomerado, ¿cierto?, de todos los medios de comunicación anteriores, ya que en Internet yo puedo encontrar televisión, radio y prensa escrita, o lo que yo busque, ¿cierto? Pero estos 3 medios de masivos de comunicación confluyen ahí en el Internet, ¿cierto? Ahora, como les comentaba yo el otro día, es importante pensar en que es el Internet el medio masivo de comunicación y no, por ejemplo, las redes sociales. Si yo pienso y le coloco en la prueba que Facebook, si es un medio masivo de comunicación, o Instagram, o Twitter, por ejemplo, no son medios masivos de comunicación, son medios que se valen del Internet, que es un medio masivo de comunicación, para poder informarnos, ¿ya? Entonces, eso es súper importante no olvidarlo. Continuamos. Los canales de comunicación cuyos mensajes llegan, ¿cierto?, a una gran cantidad de personas a la vez son medios de comunicación y tienen distintas funciones, ¿ya? Tanto la radio, la televisión, la prensa escrita y el Internet tienen estas funciones que son las siguientes. Informar. ¿Qué quiere decir? Que nos mantienen informados de hechos reales, de hechos de acontecer actual, ¿cierto? Como por ejemplo la pandemia, caso Pradenas, AFPs, etcétera. Cualquier caso, ¿ya? También nos educan a través de distintos programas, ¿cierto? Como documentales, ¿cierto? Programas de cultura en general. También nos entretienen, como por ejemplo a través de las series que yo puedo encontrar a través de la vía de internet como Netflix, o también por ejemplo a través de Instagram y las historias de los distintos amigos, Facebook y memes y publicaciones, etcétera. También forman opinión, y esto es súper importante y hoy lo vamos a estudiar, ¿ya? Uno de los propósitos de los medios masivos de comunicación es formar opinión. ¿Y cómo y a partir de qué lo puedo encontrar? Por ejemplo, a partir del diario. El diario o la prensa escrita es sumamente importante al momento de formar opinión, ya que tiene noticias, pero también tiene textos que son de opinión, como por ejemplo la columna de opinión y la editorial o las cartas al director, que lo vamos a recordar más adelante. Entonces, estos textos opinan y a la vez quieren influir en nosotros y generar cierto, tanto convencer como persuadir de estas opiniones, ¿ya? Hoy vamos a ver los textos argumentativos. Y estos textos que yo les menciono recién, tanto la columna de opinión, la editorial o las cartas al director, son textos en donde predomina la argumentación, ¿ya?
Y por último, tiene el propósito también de convencer, y ahí está relacionado, ¿cierto?, con la publicidad y la propaganda, en donde también predomina la argumentación, ya que ocupan recursos argumentativos para convencernos o persuadirnos, ¿ya? ¿Dudas hasta el momento? Ya, No. continúo. Recuerden que esto es un repaso. Bueno, acá aparecen algunos ejemplos, ¿cierto?, de los distintos tipos de noticiarios, de los distintos medios que informan o forman opinión, o educan o entretienen. Ejemplo, noticiarios, noticias de prensa escrita. Para formar opinión, ahí aparecen ciertos reportajes, columnas de opinión, prensa escrita, que yo les comentaba. Educar, bueno, suplementos culturales, entretener, dibujos, Facebook, Instagram, etcétera, y convencer y persuadir, la publicidad y la propaganda. Otra cosa que nosotros revisamos también en las clases anteriores fueron los géneros periodísticos, ¿ya? Y estuvimos enfocados en decir que existían bueno, distintos tipos de géneros periodísticos, y en este caso, ¿qué es el género periodístico? Los géneros periodísticos, ¿cierto?, son formas de expresión escrita, ¿ya? ¿Por qué? Porque las encuentro en el periódico. Y tienen distintas necesidades y objetivos. Por ejemplo, hay algunos que van a tener el objetivo de informar, hay otros que van a tener el objetivo de opinar, y hay otros que van a ser interpretativos. ¿Qué quiere decir? Que van a opinar y a informar a la misma vez. Y eso se les llama híbridos o mixtos también. ¿Ya? Oye, mi garganta está pésima, lo siento. Voy a tomar un poquitito de agua. Observemos el mapita conceptual por mientras, ¿ya? Bueno, dentro del género periodístico, que es sumamente importante dentro de los textos que nosotros leemos y nos encontramos a diario, encontramos los textos informativos, ¿cierto? A diario estamos conscientes de ver noticias, de ver reportajes, ¿cierto?, sobre la pandemia o distintos temas, entrevistas también a distintos personajes importantes, como, no sé, los ministerios de salud, de obras públicas, de educación, o documentales, por ejemplo, también. Y estos textos informativos son reales, objetivos, claros. También tenemos textos de opinión, que es en los que nos vamos a basar hoy día, en donde acá estos textos de opinión son textos en donde predomina, ¿cierto?, lo subjetivo, es decir, el punto de vista de la persona que está opinando, en este caso del periodista. ¿Ya? Y acá tenemos varios textos de opinión, como por ejemplo la editorial, el artículo de opinión, la crítica y las cartas al director, ¿ya? Se le puede llamar artículo de opinión o columna de opinión, ¿ya? Pero en fin, esos 4 textos tienen como propósito entregar argumentos y convencer al lector del diario. Y por último tenemos los textos interpretativos, que estos mezclan las ambas modalidades, ¿ya? Pero hoy día nos vamos a centrar en los textos de opinión, ya que estos textos tienen como propósito argumentar. Dejamos de compartir pantalla y pasamos a lo siguiente. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que acabo de decir hasta el momento? ¿Algo que preguntar de los medios masivos de comunicación, de su propósito, de los textos periodísticos? ¿Quedan claro qué son los textos periodísticos de opinión? ¿Cuál es su Profe, yo tengo propósito? una pregunta que es Ya, chiquitita. dígamela. ¿Qué género masivo de opinión o como cuál de sus ramas puede llegar a formar opinión? Que eso era como uno de como las cosas que tenía, las características que puede llegar a ser en la gente en los medios masivos de comunicación. Entonces, ¿cuál puede formar opinión? Por ejemplo, una columna de opinión en un diario. Hoy vamos a revisar una columna de opinión. Entonces, ¿qué se hace en una columna de opinión? En una columna de opinión hay un periodista que entrega la opinión que tiene en relación a un tema. Obviamente tiene que ser un tema de carácter polémico, un tema controversial o un tema contingente, que quiere decir un tema de actualidad. En ese texto, Tomás, o a cualquiera de todos que tengan la duda, ese texto forma opinión. ¿Por qué? Porque yo leo la opinión de ese periodista y puedo formarme un juicio valorativo, es decir, puedo compartir la opinión de ese periodista o puedo no compartirla y por lo tanto tener mis argumentos y formarme un juicio valorativo de lo que me está diciendo ahí.
¿ya? O pasa lo mismo con las cartas al director, que es un texto que, como les decía yo la otra vez, cualquiera puede enviar al diario opinando sobre algún tema, o ojalá de acontecer actual. El diario, si quiere, lo publica, entonces tu opinión va a estar presente ahí y quizás va a poder ser compartida con las personas que lean el diario, o quizás no, y va a generar controversia, que es lo que en el fondo es lo que quiere lograr la argumentación, que todos pensemos y debatamos de forma distinta, ¿ya? O compartamos opiniones también, ¿ya? ¿Dudas? ¿Otra duda con respecto a lo que acabo de decir? No, profe. ¿No? Ya, continuamos. ¿Yo? Acá, ¿alguna duda? No. Ya, perfecto. Ahora tenemos que poner muchísima atención porque esta materia es nueva, ¿ya? Así que aquí cualquier duda hay que ir preguntando. Hay algunas cosas que son antiguas y que ya hemos visto y que es solo repaso, y hay otras cosas que efectivamente sí son nuevas y que hay que ir poniendo muchísima atención, ¿ya? Bueno, estamos en lengua y literatura, ciudadanía y trabajo. Comenzamos. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy en general? Aparte de recordar los medios masivos y los textos periodísticos y los textos periodísticos de opinión. Es conocer el discurso argumentativo. ¿Qué quiere decir con discurso argumentativo? Conocer los textos que tienen como propósito argumentar, ¿ya? Y los modos de razonamiento. ¿Qué quiere decir? Los modos en los cuales se puede basar un texto argumentativo para convencernos, es decir, las formas en que yo puedo entregar argumentos para respaldar mi tesis o mi punto de vista. Y también vamos a conocer un texto de opinión, es decir, un texto argumentativo, que es la columna de opinión, ¿ya? Este es un texto periodístico, es decir, un texto que aparece en el periódico, pero también es un texto argumentativo, porque como su nombre lo dice, es una columna de opinión en donde el periodista expresa un punto de vista sobre un tema y entrega argumentos para defenderlo, ¿ya? Ese es nuestro objetivo del día de hoy. Ahora, para comenzar, algo súper simple y que ya todos sabemos, pero que vamos a recordar, es qué es la argumentación. ¿Qué es argumentar, niños? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué es argumentar, Eliani? Es como dar nuestra opinión de algo. Correcto, ¿cierto? Cuando tú argumentas, tú das tu opinión o tu punto de vista sobre un tema. Entonces, como muy bien dice ahí, la argumentación es un tipo de discurso que tiene como finalidad defender una idea o una opinión, ¿cierto? Pero para yo poder defender mi idea o mi opinión, debo dar razones, ¿cierto? O debo entregar argumentos, ¿correcto? Ahora, dice acá, predomina la función apelativa. ¿Por qué predomina la función apelativa? Obviamente porque la función apelativa, como deberíamos recordar, es la que tiene como propósito convencer o persuadir a alguien, ¿cierto? Generar un cambio de conducta. En este caso, ¿cuál es el propósito de los textos argumentativos? ¿Por qué está presente la función apelativa? Porque lo que quiere la persona o el emisor del texto argumentativo es que la otra persona que está leyendo o escuchando su texto cambie de conducta y cambie de parecer y ojalá se adhiera al punto de vista del emisor o que tome en cuenta las razones que le está entregando, ¿ya? Entonces la argumentación es un punto de vista, una idea, ¿cierto? Y yo intento convencer a los demás de mi punto de vista, de mi tesis, entregando argumentos, ¿ya? Ahora, obviamente, para poder entregar argumentos, necesito estar informado, ¿cierto? La otra vez, y es algo que yo les he repetido mucho y siempre, ¿qué necesito para poder argumentar? Estar informado. Seguimos. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya, perfecto. Niños, así súper simplemente, la argumentación, existen dos formas de argumentación. Está la estructura en general, que es como la estructura externa, y está la estructura interna,
¿Ya? Nosotros el año pasado revisamos estas, ¿recuerdan? Tesis, base, garantía, respaldo. Y están las etapas también de la argumentación en cuanto a la estructura. Las voy a mencionar rápidamente, pero no se compliquen con esto, ¿ya? Las etapas de la argumentación en el fondo son introducción, desarrollo y conclusión. Así simplemente. ¿Qué pasa en la introducción? Puedo presentar mi tesis, presentar mi tema del cual voy a hablar. En el desarrollo entrego argumentos para respaldar mi tesis y en la conclusión reafirmo mi punto de vista. Y así, súper simple. En cambio, en la estructura interna tiene una estructura un poco más detallada, pero en el fondo es lo mismo, ¿ya? Mire, aquí está, para que no se complique. Tesis, base, garantía y respaldo. La tesis es la opinión o punto de vista que yo tengo, ¿ya? Eso tenemos que recordarlo y lo vimos el año pasado, ¿ya? La tesis es el punto de vista. La base es un argumento simple para respaldar mi punto de vista, ¿ya? La garantía es un argumento también que evidencia o que une la tesis con la base. ¿Qué quiere decir? Es un argumento mucho más sólido que respalda aún más mi tesis. Y por último, el respaldo. El respaldo, como su nombre lo dice, es un dato, puede ser una información, un gráfico, una cifra que corrobore o que respalde, como muy bien dice su nombre, mi tesis o mi punto de vista, ¿ya? O sea, en el fondo acá yo presento mi punto de vista, así a simple modo, entrego argumentos y finalmente entrego datos para que la persona diga, oh, efectivamente tiene razón el punto de vista de esta chica, tiene razón y más encima me entregó ese dato. Ah, ya, efectivamente sí, puede que le crea, ¿ya? Ahora, miren, para que no se compliquen con esto, vamos a ver un ejemplo súper fácil y quiero que lo lean, así simplemente observen. Observemos el primer ejemplo que está acá. Y ahí están todas las partes, tesis, base, garantía, respaldo. Es un ejemplo súper simple. Léanlo, por favor. Dense el tiempo de leerlo. El ejemplo 1. ¿Listo? Ya, perfecto. Como ustedes se pueden dar cuenta acá, tengo un ejemplo de argumentación. Tengo una tesis, que es un punto de vista que yo tengo. Por ejemplo, Felipe no debería manejar. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque está borracho. O sea, ese es mi primer argumento súper simple, pero después entrego un argumento un poco más sólido. Borracho no se puede manejar bien. Es un punto de vista súper simple. ¿Y cómo lo respaldo? Puedo decir que informes médicos acreditan que el consumo de alcohol deteriora los reflejos y esto resulta peligroso al manejar. O sea, di un ejemplo súper simple, pero ocupé toda la base de la argumentación. En el fondo, niños, la argumentación es lo siguiente: tener un punto de vista, entregar argumentos para respaldarlo, simples o más complejos, y finalmente entregar alguna cifra o algún dato para poder apoyar mi punto de vista y que la otra persona lo crea o se adhiera al punto de vista. ¿Ya? ¿Dudas sobre esto? No, profe. ¿Alguien por ahí? No. Ya, continuamos. Ahora, aquí hay que poner muchísima atención. Vamos a correr esto para acá. ¿Se ve bien la diapositiva ahí? ¿Pueden ver todo o les molestan sus caras ahí? ¿Ahí sí? No. Ya. Aquí está el título que nosotros habíamos dejado escrito. Discurso argumentativo y modos de razonamiento. ¿Por qué vamos a ver la argumentación?
porque la argumentación es sumamente importante en nuestra unidad, ¿ya? Ya que se llama ciudadanía y trabajo, y nosotros como ciudadanos debemos ser personas críticas. Ahora, ¿qué es un discurso argumentativo y qué características tiene? El discurso argumentativo, en el fondo, es un texto argumentativo que puede ser oral o puede ser escrito. Por ejemplo, puede ser un discurso oral, un discurso del presidente, o puede ser un texto escrito argumentativo, por ejemplo, una columna de opinión en un periódico, en donde alguien expresa su punto de vista sobre un tema. ¿Qué quiere decir? El discurso argumentativo tiene carácter dialógico. Eso es súper importante anotarlo. ¿Qué quiere decir que tenga carácter dialógico? Que el mensaje que comunica el emisor siempre va dirigido a un receptor. Eso quiere decir que sea dialógico. Y puede que el emisor, o sea, puede que el receptor esté o no presente, o sea, puede que sea directo, puede que yo esté acá siendo emisora y dé mi discurso y ustedes sean mis receptores y estén presentes, o puede que yo escriba, por ejemplo, como periodista, una columna de opinión y las personas no estén presentes, pero estén presentes al momento en que lo lean, ¿ya? ¿Qué es lo que se Profe, busca? Dígame. donde dice el discurso argumentativo tiene carácter, era carácter, ¿verdad? ¿O carácter es algún...? Hoy es carácter, ya, carácter, sí, carácter. Se me Perdón, pasó ahí la perdón, A. Es perdón. carácter dialógico, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir en el fondo que tenga carácter dialógico? Que el emisor intenta realizar un diálogo con el receptor para convencer o persuadirlo de una opinión o idea. Eso quiere decir con carácter dialógico. Y puede que el diálogo no se realice de manera directa, pero igual en el fondo hay una comunicación entre emisor, quien escribe el texto o lo dice, y receptor, quien lo lee o lo escucha. ¿Ya? Pero en sí ese diálogo no es un diálogo como tal, ¿verdad? O sea, un No, pues. discurso tú no podías hablar con las personas como conversando, sino que Claro, tú no, es pensarías la como opinión un general. diálogo implícito. ¿Se Ya, entiende, no? perfecto. O sea, por ejemplo, el autor escribe la columna de opinión y yo la leo a la siguiente publicación del diario, e implícitamente se realiza un diálogo entre él y yo, porque estoy leyendo lo que él opina y a la vez yo estoy pensando lo que opino y veo si logra convencerme o no a través de los argumentos que entrega. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Como muy bien dice ahí, un ejemplo de texto argumentativo es la columna de opinión, que es una que vamos a ver si alcanzamos a leer hoy día. ¿Y qué hace una columna de opinión? Una columna de opinión expresa brevemente la postura personal de su autor, dice ahí, respecto a un tema de actualidad o de interés social, ¿ya? Entonces, ¿por qué la columna de opinión es un texto argumentativo? Porque es la opinión de una persona sobre un tema. ¿Sobre un tema de qué tipo? Sobre un tema de interés o de actualidad. ¿Ya? Eso es una columna de opinión, un texto argumentativo periodístico. ¿Ya? Un texto de opinión. También existen otros tipos de discursos argumentativos, como por ejemplo el debate, que es de forma oral, y ese sí más se hace de cara a cara, ¿cierto? Porque yo puedo estar expresando mi opinión e inmediatamente va a haber otra persona que va a refutar mi opinión o la va a contradecir. Entonces, ese es cara a cara. Como dice ahí arriba, puede o no puede estar presente en el momento dialógico. Por ejemplo, en la columna de opinión no está, pero en el debate sí está presente. En el coloquio, que es una forma de debate o de conversación un poco más informal, también está presente el emisor y el receptor en el mismo momento. O en el panel de discusión, como por ejemplo cuando los presidentes están todos y dicen por qué deben ser electos y entregan argumentos, ahí también se hace una comunicación dialógica, de carácter dialógico, en donde el emisor intenta convencer al receptor, ¿cierto? Si acá estamos hablando de textos argumentativos, y el fin es convencer de distintas cosas, en este caso de que la gente se adhiera a mi punto de vista o piense como yo,
o tome en cuenta mi opinión, ¿ya? ¿Dudas hasta el momento? Entonces, repitiendo, el discurso argumentativo tiene carácter dialógico. ¿Por qué? Porque el emisor realiza un diálogo explícito o implícito con la persona a la cual quiere entregarle sus argumentos y convencerlos. Entre ellos está la columna de opinión, que es un texto breve en donde un periodista expresa su opinión sobre un tema de actualidad, ¿ya? Los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Como ustedes me decían, sirven para respaldar la opinión. Entonces acá dice, los argumentos son razonamientos, o sea, ideas que se emplean o se usan para probar una tesis, o sea, para respaldarla. Y, obviamente, con el propósito de convencer a mi receptor de la veracidad, o sea, de que es la verdad y de que es válido mi punto de vista, ya sea positivo o negativo, o sea, sin importar si yo afirmo o niego algo. Recuerden que yo puedo tener una tesis que da a favor o en contra de algo o de algún tema. Eso la vamos a ver más adelante para explicarlo mejor. Entonces, en el fondo, los argumentos son razones que yo doy para convencer a alguien de lo que yo estoy diciendo es válido. Como dice ahí, una opinión es una tesis es una opinión o punto de vista que tiene el emisor con respecto a un tema. Siempre el tema debe ser polémico, ¿ya? No puede ser de cualquier tema, porque si el tema no es polémico, no va a generar controversia y todos vamos a tener la misma opinión. Por ejemplo, si yo digo, no sé, la Coca-Cola es de color negro. Eso nadie me lo puede justificar, o sea, contradecir, porque es algo real, es un hecho objetivo. Ahora sí podríamos decir que la Coca-Cola no le gusta a todo el mundo, o quizás puede ser dañina, entonces ahí puede tener cada cual su opinión, y ese sí es un hecho cuestionable, ¿ya? Pero debe ser un hecho polémico, ¿ya? No un hecho cualquiera para poder debatirlo. El emisor sostiene la tesis con la intención de convencer a sus receptores sobre la validez de su punto de vista y sus argumentos deben ser. ¿Cómo deben ser los argumentos que yo entrego al momento de respaldar mi tesis? Eso es importante. Los argumentos deben ser aceptables o creíbles para el receptor. Yo no puedo entregar cualquier argumento, debo estar informado y tener buenos argumentos para que la persona se pueda adherir a mi punto de vista. También deben ser relevantes en relación al tema, ¿ya? O sea, debo escoger los argumentos más importantes. Y por último, deben ser suficientes. O sea, yo no puedo tener un punto de vista respaldado por un par de argumentos que no van a lograr convencer a nadie, ¿ya? Debo ser capaz de respaldar mis argumentos de forma lógica, de forma objetiva y con datos y hechos. Ahora, ustedes me dirán, profesora, pero ¿de qué me sirve a mí saber argumentar? ¿Para qué me sirve para la vida diaria? Bueno, niños, la verdad es que cuando ustedes entran a la universidad, el argumentar va a ser sumamente importante. Cuando usted vaya a conseguir trabajo, va a tener que presentarse y dar los motivos de por qué usted es idóneo para ese trabajo. También, cuando usted esté en el colegio, va a tener que escribir ensayos en donde usted exprese opiniones. O sea, el saber opinar, el saber entregar argumentos, el ser una buena persona y tener el don de la palabra es sumamente importante para la vida diaria y para su futuro, ¿ya? Entonces, por eso es importante que escuchemos y pongamos atención. Ahora, esta parte quizás es un poco más complicada, así que quiero que pongamos harta atención. Existen en el discurso argumentativo modos de razonamiento. ¿Qué son los modos de razonamiento? En la argumentación, el emisor puede optar por distintas formas o distintos usos o modos de razonamiento para convencer al receptor. O sea, puede ocupar distintas formas de entregar argumentos para convencer al receptor. Y entre ellos están los siguientes. Está la generalización, está el razonamiento por causa, está el razonamiento por signos, está el criterio de autoridad y está el razonamiento por analogía, ¿ya?
Es importante que anoten esto, al menos los nombres: generalización, razonamiento por causa, razonamiento por signo, criterio de autoridad y razonamiento por analogía. O si no, pueden observar la página 149 de su libro, en donde aparece esta materia, y también la pueden ir subrayando, ¿ya? Voy a ir explicando cada uno de ellos y voy a ir dando ejemplos, ¿ya? Puede que hoy, en el primer día, no quede claro, pero más adelante, en la siguiente clase de retroalimentación, lo podemos volver a repasar, que yo creo que es lo más probable. Entonces, vuelvo a repetir, en la argumentación el emisor puede optar por el uso de diversos modos de razonamiento para convencer o persuadir al receptor. Y estas son formas en las que yo relaciono mi tesis con mis argumentos. Por ejemplo, por generalización. ¿Cómo lo hago ahí? Cuando yo lo hago a través de la generalización, ¿qué hago? Por ejemplo, dice, a partir de varios casos similares se establece una tesis general que fundamenta las características en casos comunes. Puede que no se entienda la definición, pero voy a dar el ejemplo. Por generalización, es decir, establezco como una generalización de casos. Ejemplo, debería existir cuarentena total, ya que, esa es mi tesis, debería existir cuarentena total en las regiones de la Araucanía metropolitana y Biobío, ya que han aumentado los casos de COVID en las regiones antes mencionadas. Ahí, ¿por qué es generalización? Porque yo estoy diciendo que debería haber cuarentena total, y estoy hablando o estoy dando el ejemplo de 3 regiones y estoy generalizando, ¿ya? Estoy generalizando. ¿Se entiende? Sé que no es tan fácil de entender. Escucho los quiero escuchar. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Más o menos. yo sí Más o entiendo menos. más o menos. El Pablo dice que no entiende. Ya, a ver, vuelvo a repetir. Generalización. Dice, a partir de varios casos similares se establece una tesis general, o sea, un punto de vista general. Ejemplo, general, así en grande. Debiera haber cuarentena total, ya que han aumentado los casos de COVID. Eso es una opinión en general. ¿Se entiende? Ahora sí, es una opinión general. ¿Ya? Ahora, también existe el razonamiento por causa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo doy mi tesis y la relaciono con una causa. Ejemplo, voy a seguir con el ejemplo del COVID para que lo entiendan. En Chile hay muchos contagiados de COVID. Esa es mi tesis. En Chile hay muchos contagiados de COVID a causa de la inconsciencia y la falta de protección de los chilenos al momento de salir de la calle. Por eso han aumentado los casos día a día. O sea, ahí yo estoy diciendo que mi punto de vista y mi tesis es la inconsciencia, y gracias a la inconsciencia, ¿qué ha generado esto? ¿Qué ha causado? Que aumenten los casos de COVID. ¿Se entiende? O sea, entrego la causa, ¿ya? Mi tesis es que existe mucha inconsciencia, esa es mi opinión, ese es mi punto de vista, y la causa es porque existe gente que no ha tenido el cuidado necesario, ¿ya? Ahora, razonamiento por signos. Acá, ¿se entendió el razonamiento por causa? Sí. Sí. Sí, Ya. profe. Dígame. No, le estaba afirmando que sí se entendía. Ah, ya, perfecto. Razonamiento por signos. Esto tiene que ver con, con los sentidos, con las señales o con síntomas. Tiene que ver razonamiento por signos. Por ejemplo, yo podría decir que Chile es un país solidario. Eso es un síntoma, un signo.
Chile es un país solidario, ya que ha ayudado a los inmigrantes a volver a sus respectivos países. O sea, ¿cuál es mi tesis? Chile es un país solidario. Ese es un razonamiento por signos, ya que, doy mis argumentos, ha ayudado a los inmigrantes a volver a sus respectivos países. ¿Cuál es el razonamiento por signo ahí? La solidaridad. Ese es el signo, la solidaridad. ¿Ya? Sigo, y este es mucho más fácil. Razonamiento por criterio de autoridad. O sea, yo tengo mi tesis y la respaldo en alguien que tenga autoridad. ¿Ya? Ejemplo, no debemos salir de la casa, ya que es sumamente peligroso, esa es mi opinión, y todos los días hemos escuchado al ministro de Educación decir que gracias a la inconsciencia de los chilenos, los niveles de COVID en las personas o los números de niveles de contagiados han aumentado. Entonces ahí yo tengo mi punto de vista, que no debemos salir a la calle para no aumentar los niveles de contagio, y lo respaldo en el ministro de Educación, por ejemplo. Y doy como ejemplo que el ministro de Educación dice que si nos quedamos en casa, nos cuidamos todos. Entonces ahí estoy dando un argumento que respalda mi tesis, respaldado, valga la redundancia, en una autoridad. ¿Ya? Quizás ese es más simple de comprender. Y por último, el razonamiento por analogía. ¿Qué es una analogía? Es una comparación, niños. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que yo comparo? Comparo dos hechos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo pudiera decir, acá dice claramente, se fundamenta la tesis comparando dos conceptos o dos hechos o dos acontecimientos. Ejemplo, mi punto de vista, mi tesis es, en algún momento la pandemia va a concluir, se encontrará cura y podremos seguir con nuestra vida. Esa es mi opinión, que en algún momento, más adelante, podremos seguir con nuestras vidas. Y acá hago la comparación o la analogía. Así como en el año 1957 murieron más de 1 millón de personas por la gripe asiática, y esta se pudo solucionar y se encontró cura, hoy en día debemos tener fe y también puede solucionarse la crisis que tenemos gracias al COVID si se encuentra una cura, una inyección o un antídoto. Entonces ahí estoy dando mi punto de vista, haciendo una comparación entre la pandemia hace muchos años atrás y la pandemia actual. ¿Ya? Niños, puede que esta parte no sea tan simple de comprender y no, me voy a enfocar netamente la próxima semana en esto, en la clase de retroalimentación, pero voy a continuar con la materia que es más simple y esto no lo vamos a aplicar todavía, así que dejémoslo ahí y traigamos las dudas para la siguiente semana. ¿Ya? Ahora, continuando con la argumentación, recordemos, ¿cierto?, que la argumentación es cuando yo intento convencer a alguien sobre mi punto de vista y entrego razones o argumentos para respaldarlo, ¿ya? Así de simple. Ahora, esto es importante y quiero que sí lo anoten. La argumentación puede ser desarrollada de dos maneras. Esto es súper importante. Puede ser desarrollada de manera positiva o de manera negativa, ¿ya? Depende del objetivo que tenga el emisor, ¿ya? Por ejemplo, la argumentación positiva y la argumentación negativa son súper simples de comprender, porque en el fondo el nombre lo indica. La argumentación positiva consiste en sostener una tesis, es decir, un punto de vista, sobre argumentos que la prueban, es decir, que explican por qué es una idea o punto de vista válido y verdadero. O sea, la argumentación positiva, yo tengo una tesis y entrego argumentos que la respaldan. Estoy de acuerdo con mi punto de vista y entrego argumentos que dicen que ese punto de vista es válido y verdadero. En cambio, en la argumentación negativa, ¿qué tengo que hacer yo? Consiste en demostrar
por qué una tesis, es decir, por qué un punto de vista no es válido ni verdadero, o sea, es al contrario de la argumentación positiva. ¿Y qué hago yo? Dice, refutando o los argumentos que la sostienen. En el fondo, la argumentación negativa es cuando yo veo, leo o escucho un punto de vista e intento demostrar que ese punto de vista no es válido y que los argumentos que me entregan sobre esa tesis tampoco lo son, ni son capaces de sostener ese punto de vista porque, según yo, no es correcto, ¿ya? Entonces, en la argumentación positiva, yo tengo una tesis y entrego argumentos que la prueban y valido que ese punto de vista es correcto. En cambio, en la argumentación negativa, yo tengo una tesis que no es válida ni verdadera y refuto los argumentos que la sostienen. O sea, los contradigo, los critico y no estoy de acuerdo con eso, ¿ya? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. Ya, en el fondo esto es súper simple. Argumentación positiva, tesis, de acuerdo con la tesis, entrego argumentos que lo defienden. Argumentación negativa consiste en demostrar que una tesis que alguien dijo no es válida ni verdadera y la contradigo los argumentos que presento. ¿Ya? Ahora, vamos a lo siguiente. Ya vimos la argumentación, vimos las formas en las que yo podía argumentar o entregar mi argumento a través de generalización, a través de analogía o comparación, a través de símbolos, a través de una autoridad que respalda mis argumentos, a través de una causa que respalda mis argumentos, a través de signos, como por ejemplo distintas emociones. Y también vimos que es la argumentación en sí, ¿cierto? Que es defender un punto de vista a través de argumentos, ¿cierto? Puedo tener una argumentación positiva o negativa, es decir, una argumentación en donde estoy a favor y una argumentación en donde estoy en contra de esa tesis y intento refutarla, ¿cierto? ¿Y por qué vamos a observar hoy día la columna de opinión? Como yo les había dicho anteriormente, la columna de opinión es un texto argumentativo, ¿cierto? Por eso lo estamos revisando, cuyo emisor presenta su punto de vista acerca de un tema contingente o de interés general. Su estructura considera el planteamiento de una tesis explícita o implícita, la que es apoyada por argumentos. O sea, cuando yo tengo una columna de opinión, la tesis puede estar explícita o implícita. ¿Qué quiere decir eso? Que la opinión o el punto de vista puede estar escrito así, tal cual textual, o puede ser entendido a partir de datos, ¿cierto? Eso es lo implícito, la puedo inferir la tesis. Y obviamente en la columna de opinión, esta tesis va a estar apoyada por argumentos para defenderla. Ahora, para escribir una columna de opinión, ¿qué debo tener en cuenta o qué debe tener en cuenta un periodista para entregar su opinión en relación a un tema actual, polémico? Debe determinar la situación o hecho de actualidad al que se quiere referir y para eso se recomienda que, por ejemplo, vea la televisión, lea la prensa e esté informado. ¿Ya? Porque si va a hablar de algo que no tiene importancia, a nadie le va a interesar su columna de opinión. Obviamente, como les digo yo siempre, para poder opinar, debe estar informado sobre los hechos, ¿ya? Para poder opinar, yo debo estar informado. Otra cosa importante al momento de escribir una columna de opinión, o sea, un periodista tiene un gran trabajo, es tomar apuntes sobre la investigación, ir recabando datos importantes. Y por último, tener en cuenta la columna, la estructura que tiene una columna de opinión, que es una estructura bastante simple, ¿ya? ¿Cuál es la estructura de una columna de opinión? Que es un texto periodístico que expresa argumentos, ¿cierto?, de interés controversial, ¿cierto?, y de actualidad. ¿Qué hace? Acá en este caso dividimos un texto de opinión en
5 párrafos. Pensemos en que tenemos párrafos que introducen la idea, que la desarrollan y que la concluyen. ¿Ok? Pensemos en un texto, en una columna de opinión. ¿Qué pasa con el primer párrafo o con la introducción de esta columna de opinión? Yo la destino para contextualizar el tema o situación que abordaré y la opinión que tengo al respecto. O sea, en simples palabras, yo presento el tema del cual voy a hablar y doy mi opinión o mi tesis. Eso hago yo cuando escribo una columna de opinión. Comienzo dando mi punto de vista y obviamente presentando el tema del cual voy a hablar. No puedo expresar el tema del cual voy a hablar. Entonces, primer párrafo o introducción, digo de qué tema voy a hablar y qué punto de vista tengo al respecto. Después, en el párrafo 2 o 3, ¿cierto? Dice, ¿qué pasa? Planifico 2 o 3 párrafos para presentar y desarrollar los argumentos que sostienen tu opinión. O sea, presento mi tema, doy mi punto de vista y ¿qué hago después? Es igual que en la argumentación. Entrego argumentos que respalden mi punto de vista. ¿Ya? Como dice acá, lo puedo desarrollar en 2 o 3 párrafos. No es necesario que sea un solo párrafo. Recuerden que es importante aprender a usar el punto aparte, que es donde yo entrego argumentos, pero voy cambiando de idea, ¿cierto? Obviamente todas las ideas relacionadas al mismo tema, ¿ya? Y por último, en el párrafo 5 o al final de una columna de opinión, yo debo dejar un párrafo para concluir la opinión. Y obviamente, ¿qué debo hacer acá? Debo destacar cuál es la importancia de mi opinión y de mi punto de vista. Incluso puedo decir qué interrogantes quedan acerca del tema, dejar alguna pregunta al final del texto, alguna pregunta abierta para el público, para que el público reflexione y se adhiera al punto de vista que yo he presentado en mi columna de opinión. Es como escribir un ensayo, niños. Nosotros el año pasado lo hacíamos, ¿cierto? Y recuerden que cuando yo escribía un ensayo, presentaba mi punto de vista, mi tema sobre el cual iba a hablar, entregaba argumentos para defenderlo y por último concluía, en el fondo recalcando cuál era mi punto de vista e incluso, dejando una pregunta abierta para hacer reflexionar a los lectores. ¿Ya? Vamos bien con la hora. Ahora, atención, esto es súper importante y aparece en su libro, así que no es necesario que lo anoten, pero lo voy a leer. ¿Qué debe tener en cuenta usted para escribir una columna de opinión? Tener definida su tesis y sus argumentos, ¿ya? Y debe planificar. Por ejemplo, debe tener en el párrafo introductorio, puede incluir un hecho o una situación que resulte interesante al lector para que lo llame a seguir leyendo. O sea, importante que en el primer párrafo, como yo les he dicho siempre, usted llame la atención del lector a través de algún dato interesante, a partir de alguna anécdota, a partir de por ejemplo, de una analogía, a partir, por ejemplo, de un dato de que entregó alguien que tiene autoridad en el tema, etc. También tiene que destinar párrafos para desarrollar los argumentos, ¿ya? Y dice acá, recuerda que si cambias de tema, debes emplear el punto aparte, que yo ya les había dicho, y comenzar a escribir un párrafo nuevo. No es un texto completo, ¿cierto? Es un texto con párrafos. Y dice, ten en cuenta que el propósito del párrafo de conclusión es reforzar la tesis. O sea, acá yo refuerzo la tesis para convencer al lector y obviamente, como les decía yo, lo puedo invitar a reflexionar y a valorar el tema que yo he dicho, incluso dejando una pregunta abierta. Actividad para la clase del día de hoy. Dice, para poder argumentar sobre un tema, debes tener en cuenta lo siguiente. Ya les he repetido esto. Debe ser un tema polémico, debes conocer sobre el tema, estar informado, debes tener una postura o punto de vista sobre el tema clara,
o sea, o a favor o en contra, o sí o no, o blanco o negro, ¿cierto? Debes tener un punto de vista y debes tener argumentos válidos que respalden tu punto de vista, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la actividad para la clase del día de hoy y que ustedes van a tener que desarrollar en sus casas? Y yo, si quieren, me puedo quedar con ustedes para los que tengan dudas, explicándoles un poquitito más detalladamente lo que tienen que hacer en el fondo. Dice, crea un ejemplo de columna de opinión aplicando su estructura. Ahí dice, usa el ejemplo de la columna de Daniel Matamala. Yo les había traído un ejemplo de columna de opinión de Daniel Matamala, que es un periodista muy conocido que aparece aparte en CNN Noticias y en Chilevisión, y escribe columnas para el diario La Tercera, ¿ya? Y voy a ver si es que alcanzo a mostrarles el ejemplo, o si no se los voy a mandar por el chat, para que lo puedan leer, ¿ya? Dice, también aparece en la página, y esto anótenlo, 143 de su libro, una columna de opinión sobre la migración, por si quieren leer otro ejemplo. Y en internet, si usted coloca columnas de opinión Daniel Matamala, aparecen muchísimas y son todas muy interesantes y tienen que ver con el acontecer actual, con la pandemia, con la AFP, etcétera. Súper importante. La extensión que debe tener su columna de opinión es de 15 líneas, de 12 a 15 líneas, puede ser 10 incluso, pero tiene que ser su opinión, niños, su opinión sobre un tema de acontecer actual. En el fondo, eso es una columna de opinión. Su opinión con una tesis, ¿cierto?, sobre un tema de acontecer actual. Esto es súper personal, es lo que usted opina sobre algún tema, y puede entregar datos que respalden su opinión, cifras, alguna comparación, una analogía, en fin, argumentos, ¿ya? Y finalmente concluir su punto de vista. Ya, los escucho, niños, necesito que activen micrófonos. Todos, por favor. Ya, perfecto. A ver, los escucho. ¿Qué ha sido lo más complicado de lo que hemos visto en el día de hoy? Los modos de razonamiento. Los modos de razonamiento, ya, perfecto. Un poco. Sí. ¿Eso sería? Ya, lo que más les complicó. En relación a la columna de opinión, ¿entendieron que era una columna de opinión? Sí. ¿Existe alguna duda en relación a eso? A ver, la idea de la tarea de ahora es que ustedes escriban una columna de opinión. Suena un poco complicado, pero en el fondo es, quiero que usted escriba una opinión con respecto a un tema. ¿Y lo ¿Ya? podemos escribir por Gmail si tenemos dudas? Por supuesto que sí, pero lo ideal es que ahora me pregunten, ¿ya? Porque todavía quedan 5 minutos de la clase. Entonces, la idea es que ustedes escriban una opinión con respecto a un tema. Con respecto a cualquier tema de interés actual. Su opinión y argumentos que respalden su opinión. Miren, quiero mostrarles algo para que podamos entender en el fondo qué es una columna de opinión. Acá al lado aparece, ¿se ve, niños? Sí. Acá aparece una columna del autor Daniel Matamala, que es un periodista, y la columna se llama Decálogo del Buen Pobre. Fue escrita el 23 de mayo del 2020 a las 7:14 p.m. Y aparece una imagen y dice, protesta por falta de alimento en la comuna del Bosque durante la cuarentena. Y esto se llama Decálogo del Buen Pobre. ¿Qué es un decálogo? Es como una descripción de una persona pobre. Y él escribe sobre lo que está pasando en el acontecer actual. Me gustaría que la leyeran y que observaran que este hombre da su opinión con respecto a lo que está pasando en la pandemia.
Pueden leer este fragmento si quieren. Y yo los espero, no tengo ni un problema. ¿Ya? O si quieren se los leo yo. ¿Qué prefieren? ¿Se los leo yo o lo leen ustedes? Nosotros, Usted. profe. No, usted. Léelo usted. Ya, No, lo leo usted, yo, usted. dice. El buen pobre es paciente. Si se anuncia la entrega de 2,5 millones de canastas de alimento, no se desespera por saber si una de estas cajas llegará a su casa. No va a preguntar a su municipio, mucho menos protesta pidiendo información. No importa que la alacena esté vacía y que los niños inquietos. El buen pobre espera... Oh, wow. El buen pobre espera con paciencia y el oído aguzado a que una mano benefactora toque la puerta de su casa, acompañadas por chaquetas rojas, autoridades sonrientes y flash de las cámaras con fideos, el aceite y la harina para el almuerzo del día. Y si no llega, bueno, tal vez mañana sí se almuerce. El buen pobre es agradecido. Si el presidente anuncia que las canastas llegarán cerca del 70% de las familias, agradece. Si luego un ministro especifica que las cajas llegarán al 70% del 40% más pobre, sigue agradecido porque supone que esa caja llegará. Si luego el ministro aclara que se refiere al 70% promedio de las familias de la región metropolitana, de las comunas que están en cuarentena, debe seguir agradeciendo porque tal vez a él no le lleguen, pero a otras familias necesitadas sí. Cuando la vocera matiza en primera etapa, 1,5 millones serán entregadas en las comunas de la región metropolitana por barrios completos, aún deben agradecer, porque peor es nada. Si el gabinete de la presidenta dice que las familias serán defendidas por un criterio geográfico que no se explica, debe ser agradecido y muy agradecido, porque de seguro los que tomarán la decisión de si ellos tienen o no para comer mañana son gente seria, que por ningún motivo estaría improvisando en un asunto tan importante. Si ustedes se dan cuenta, acá el autor de esta columna, Daniel Matamala, ironiza y hace una crítica a la sociedad y al gobierno, obviamente presentando una postura negativa contra el actuar del gobierno frente a la entrega de alimentos o de bonos para la clase baja y a la lentitud de esto. Lo hace de manera irónica, lo hace de manera sarcástica, incluso se ríe del actuar del gobierno, y también hace una tremenda crítica social a través de esta columna de opinión. De hecho, esta columna de opinión generó gran controversia. Entonces, ¿se entiende más o menos qué es lo que ustedes tienen que hacer en esta columna de opinión? Sí. O sea, opinar y criticar sobre el tema y entregar argumentos que respalden su punto de vista. Puede ser, niño, de cualquier tema. Puede ser, por ejemplo, del caso de Antonia, puede ser sobre el caso de la niña que encontraron ayer, que es un caso súper interesante. ¿Cómo se llamaba la niña en este momento? No me acuerdo. Ámbar. Ya, puede ser, por ejemplo, sobre el caso de Ámbar, esta chica que fue brutalmente asesinada por un hombre que debía estar en la cárcel y al cual se le dio libertad, hombre el cual debía cumplir 27 años de presidio y a los 11 años fue liberado. Salió. Este hombre mató a su señora, mató al hijo de su señora, los enterró, los descuartizó y los tapó con cal, o sea, es un loco, y la justicia lo dejó suelto. ¿Qué opina usted con respecto a esto? Cuéntemelo en su columna de opinión, entrégueme sus argumentos, dígame qué piensa, sea irónico, sea sarcástico, opine, y puede ser con respecto a cualquier tema. Yo le estoy dando este tema, usted puede escoger el que a usted le parezca correcto. ¿Ya? ¿Dudas? Ya, entonces damos por finalizada la clase de hoy, niños. Tienen mi correo para escribirme cualquier duda. Cuando me envíen su columna de opinión, incluso puede ser, niño, hasta de 10 líneas, ¿ya? Pero, por favor, con letra clara, ordenada, y colóquenle el título del tema que van a hablar, ¿ya? Por ejemplo, Ámbar, y hablan sobre el tema. Pradenas, hablan sobre el tema. No sé, prostitución, hablan sobre el tema. Delincuencia, y hablan sobre el tema.
¿Ya? Así que damos por finalizada la clase del día de hoy. Que estén muy bien y nos vemos en una siguiente clase.